amigos y amigas que forman parte de la mesa de diálogo que se viene a continuación. Ya llegó la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigaciones del Instituto Mora, amiga de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, doctora? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Oye, Vicente, ahora sí que yo estoy No como te... de opinas y te vas a ver, agárrate. Saludo primero. Besos ahí a los que vienen a la mesa también. Claro que sí, doctora. Sé que tienes que correr en cualquier momento. Te agradezco por tu paciencia y hasta donde tope, querida doctora. También saludo a la doctora Elisa Godínez, a quien tenía mucho que no saludaba, y qué bueno recibir el 2023 saludándola, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Querida Elisa, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Querido Vicente, un abrazo muy fuerte a ti y a tu audiencia y por supuesto también a la doctora Leti. Me da muchísimo gusto estar con ustedes de nuevo. Oigan, pues vamos a empezar así directo, mientras llega Jairo Calixto Albarrán, el maestro Jairo Calixto Albarrán. Doctora Leticia Calderón Chelius, el presidente Joe Biden anuncia cambios en procesos migratorios previo a su visita a México. Y bueno, la cereza del pastel la anuncia el canciller Marcelo Ebrard, que siempre sí llegará Joe Biden con su Air Force One al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo sostengo desde que inició Sin Censura Nocturno. Qué día tan difícil para la fachiza, y a dar maromas para tratar de explicar y entender esta decisión del presidente Joe Biden y obviamente la captura de Ovidio Guzmán. Doctora, te escucho. Vicente, pues primero que nada, déjame que te diga que estoy que trino, porque estaba oyendo la entrevista que tenías con el periodista Ricardo Rabel, y Ravelo creo es, ¿no? Y sí, la verdad es que yo cada vez que lo oigo salgo igual de enojada, pero ahorita peor, porque me parece increíble el minimizar un momento tan importante para el país, que tiene que ver con que no me importa si es 1 o son 100, pero el hecho mismo de dar pasos contundentes frente a esta delincuencia organizada que sabemos bien que tiene un contubernio con autoridades que las ha tenido y que se pueda romper ese eslabón, tiene que ser un día de celebración, por supuesto, y creer que es una ofrenda para Biden, por favor, qué nivel tan limitado. Mira, si eso pudiera hacerse, pues se entregarían ofrendas a cada rato, ¿no? Digo, me parece que es esta visión de todo está mal hecho, incluso una frasecita que usó ¿qué te puedo decir, Adriana, que me estaba leyendo en el chat, bueno, llega tarde. Ay, bueno, o sea, es para cuando ustedes querían y así organizadito. Estamos hablando de un asunto en el cual hay miles de vidas en medio, que se tiene que cuidar cada cuestión y sobre todo las filtraciones, Vicente, porque sabemos muy bien que altas autoridades, incluso de Sinaloa, no estaban enteradas de esta acción, porque justamente es se tiene que guardar el secreto hasta el último momento, y yo creo que minimizar o bajarle un poquitito a la capacidad que el propio Estado, nuestro Estado, más allá de filias y fobias y del lugar donde te pares, y yo por eso a los detractores así de a bote pronto y así esos prontitos que luego te dicen que estuvo mal o que deberían de haber hecho esto o lo otro, mira, ni les hago caso, pero en la situación de este periodista, pues bueno, se le oye repetidas veces y siempre todo está mal. Una de las cosas, y lo junto aquí con lo de migración, mira, lo de migración es delicado y se ha hecho un anuncio muy importante el día de hoy también y tiene que ver, obvio, en el marco de la visita que va a tener Biden, pero mucho más con los intereses estadounidenses y obviamente nosotros estamos en el medio, que tiene que ver con generar todo un tipo de migración que ellos quieren controlar y que quieren tratar de minimizar el hecho de las entradas vía la frontera mexicana. Entonces, esta idea de que si la gente pide desde sus países de origen la visa, bueno, ellos van a poder así controlar, lo cual es absolutamente falso, porque sabemos muy bien que hay un tipo de personas que pueden hacer eso, y en México es el caso, gente que va y que migra con una visa y que tiene un tipo de residencia, pero hay todo otro perfil que tiene circunstancias muy difíciles y que va a seguir yendo por una ruta complicada como es el territorio mexicano. Entonces,
Esto lo único que va a hacer es que va a acelerar y va a incrementar el nivel de dificultad que ha tenido ya no solo la población migrante, sino nuestro país mismo, que va a tener, y tenemos que asumir eso, enfrentar una situación en la cual miles de personas van a acabar quedándose en nuestro territorio, incluso siendo en contra de su voluntad, y por tanto no puede minimizarse el hecho de que se echen a andar estrategias para atender a esa gente. ¿Nos gusta o no nos gusta? Esto es lo que hoy anunció Biden con su propuesta de visado para cierto tipo de población de 4 países especialmente, y que justamente son los países que ellos tienen más atorados por el cuello en el caso de América Latina, Vicente. Entonces, sí te digo, me molesta muchísimo esta actitud mezquina que reduce, que le quita una capacidad, digamos, de acción a un gobierno, tú deja el gobierno no solamente, sino a un país que necesita justamente establecer ciertas pautas en lugares donde, fíjate qué interesante, estábamos hablando de Chihuahua ayer porque se dio un acto tremendo, un acto de ingobernabilidad espantoso, y por el otro lado se estaba fraguando detalladamente con mucha secrecía, con mucho, digamos, que no salga de ahí una acción como esta que hoy tuvimos. Entonces, se les acaba la narrativa, Vicente, se les acaba y no saben ni qué decir más que es ofrenda a Biden, se va a hacer porque va a venir Biden, y por qué no lo hicieron antes. Y mira, de verdad que ahora sí que te digo, opino y me voy, porque me lo tenía que sacar, Vicente, del pecho, no me podía quedar con esto, y sinceramente no nos merecemos como mexicanos esa lectura, sobre todo de gente que nosotros esperamos, pistas, que esperamos coordenadas para entender qué pasa en esos escenarios. Esta idea de un país bañado en sangre, pues con todo respeto, pero obviamente hay zonas muy lastimadas, hay zonas que están viviendo momentos difíciles, pero tenemos que empezar a verlo también de manera detallada, qué ocurre, dónde están, quiénes gobiernan, qué capacidad o no hay de esas fiscalías tan extrañitas que tenemos en algunos estados. Y lo último y el colmo de lo que dijo este periodista, Vicente, decir, mira, en Argentina están con una crisis, la peor inflación que han tenido en los últimos años, pero además una situación muy adversa para el propio gobierno progresista que tienen, y que sin embargo, dada esta situación económica, está también en una ruleta rusa. Por tanto, no. Todo va junto, Vicente. Y en esto hay una cuestión de estrategia que, insisto, y yo voy a defender, no se puede, yo no sé de estrategia militar, por supuesto, pero lo que sí puedo ver como ciudadana es que hay pasos importantes que hay que respetarlos, y cuando uno no sabe si así fue bien o no el operativo, bueno, entender que se trata de minimizar el daño potencial que este tipo de personas, dice este señor, es un rasguñito, por favor, que se los digan al hoy detenido, con los muchos detenidos que seguramente habrá. Y esto, ahí le cierro, Vicente, seguramente está empezando en el sentido de que hay que mantener total cautela, precaución, sobre todo en esa zona del país, pero no bajar la guardia, porque sí estamos en un momento muy delicado, y yo celebro la acción que se llevó a cabo el día de hoy, Vicente. Porque sé que te tienes que ir antes de ir con la querida Elisa y con el maestro Jairo Calixto Albarrán. Esto también confirma la gran importancia de lo que se está haciendo a nivel ley o legal por parte del gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quedan exhibidos nuevamente esos que tienen que reconocer a las Fuerzas Armadas, como el propio Felipe Calderón, la mismísima Lili Téllez, pero que en su momento se oponían en el Senado, se oponían desde sus trincheras políticas a la extensión de la labor de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, doctora. Bueno, pues aquí queda una vez más confirmado que la estrategia de abrazos no balazos, que no tiene nada que ver con apapachos, como lo quieren ridiculizar muchos odiadores del presidente, sí funciona, doctora. Es una metáfora, Vicente, esa, y me parece una idea muy apropiada para tratar de cambiar en su momento la narrativa. Obviamente estos detractores, y habrá los que tienen más cerebro y otros menos, pero realmente me parece que, bueno, tendrán a lo mejor en secreto, porque yo también vi en el pleno del Congreso, ¿no?, las discusiones que se dieron hoy,
tratando justamente ahora de que den cuentas de este operativo. Bueno, perdón, era un operativo secreto, ¿no? Es obvio y además, fíjate qué interesante, cómo cambia, estaban en una narrativa del tema de la Suprema Corte, la discusión sobre la ministra, que si la tesis, y que la UNAM no se haga loquita, que haga de cuentas por ese tema, que se hagan responsables del asunto. Pero estaban con esa cosa, mientras en realidad, de parte del gobierno, estaban organizando esto sigilosamente en una situación realmente de estrategia punto por punto. Entonces, estaban en una discusión que ahora sí que se los chamaquearon hermoso, porque lo más importante estaba por venir. Y ahí es donde, pues, la narrativa de muchos de estas personas, la señora Lili Telles, en algún momento se atrevió a hablar de la Guardia Nacional como edecanes de lujo, Vicente. ¿Tú crees que eso se nos va a olvidar? Es realmente algo como que, digo, es como lamentable, pero además ofensivo. Y por tanto, yo creo que sí tendrían que ser como mucho más, digamos, sigilosos de sus propios dichos, tener cuidado las palabras que mantienen, porque son representantes populares, no son opinadores, uno puede decir y chacotear y cotorrear, o incluso, como yo te digo, yo de estrategia militar no sé, y por tanto solo veo lo que como ciudadana puedo rescatar en términos del momento. Pero ahí sí que estos representantes o le preguntan a un asesor o se callan, porque realmente lo que hoy estaban discutiendo en el Congreso es muy lamentable, ojalá que lo puedan pasar por ahí, ¿no? Algunos de estos representantes del PAN llamando casi que nos den un control de parte. A ver, esto, insisto, no ha acabado. Entonces, coincido contigo y mira que nosotros tenemos de repente nuestras diferencias, Vicente, y me gusta, me encanta eso, pero mi punto aquí es la mezquindad frente a un punto en el cual los mexicanos tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque esto no es menor. Cualquier tema que permita darle un punch, debilitar un lado o el otro, y ya sabemos, Vicente, se debilita uno y se fortalece otro. Bueno, pues justamente aquí, y sabiendo eso, al que se pueda fortalecer es al que tienen que tener ya en la mira. Y en la mira incluye a autoridades civiles que también sean cómplices de este tipo de estructura, porque sabemos bien que no es crimen organizado, es crimen autorizado, Vicente. Así es, doctora, sé que tienes que correr, invito a la gente para que te siga en redes, en Twitter, en @LetiChelius, y bueno, pues que te vaya bien en tus compromisos y nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Siempre agradecida, Vicente, y mira, yo quería ver a Jairo y quería ver a Elisa, pero bueno, que no, nada más que no hablen de mí estando yo fuera. Así que les mando un besotote y ahí que me sigan. Y a ti otro, Vicente. Hasta luego. Muchas gracias, la doctora Leticia Calderón Chelius hablando con nosotros sin censura. Voy con Elisa porque estaba leyendo en su Twitter una opinión muy brava que va precisamente en el sentido de lo que estamos defendiendo muchos, ¿no? Luego del operativo con el que se logra la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, a días de que llegue Joe Biden a nuestro país. Dice Elisa, y lo dice excelsa, qué asombroso el súbito interés en la soberanía nacional de algunos. Asumen que la captura es un regalo para los vecinos del norte, pero no vieron problemático el sometimiento ofensivo de gobiernos anteriores a Estados Unidos en tantísimos temas y campos. En fin, la hipotenusa. Y qué importante que pongas este tuit también a días de que inicie el juicio contra Genaro García Luna, mi querida Elisa, porque de eso se habla. Ah, caray. El sometimiento, no fue sometimiento de Estados Unidos a México en tiempos de García Luna con los operativos Rápido y Furioso, solo para dar un ejemplo, o en tiempos de Enrique Peña Nieto, hasta expulsamos de nuestro país, cuando no era nuestra bronca, al embajador de Corea del Norte en México. Mi querida Elisa, vamos a hablar sin censura. Vicente, querido, bueno, primero que nada, muchísimo gusto de estar contigo, con tu audiencia. Un saludo a Jairo Calixto, si está por ahí. Te diría, para empezar, lo siguiente: qué lejos y qué bueno estamos de aquellos días tan funestos en donde se decían cosas como
comes y te vas, ¿no? Recordemos que durante las últimas 3 décadas, al menos, los gobiernos de este país estuvieron absolutamente sometidos a lo que dictara Estados Unidos. Y hablo de esto para enmarcar lo que pues tú has dicho ahora, ¿no? O sea, parte de lo que de esta narrativa de la oposición que están diciendo es que, bueno, esta captura de Ovidio es un regalo, es una ofrenda para Biden que va a llegar la próxima semana a México y bueno, prácticamente tratando de decir o de dar a entender que el gobierno de López Obrador pues, está a las órdenes de Estados Unidos. Y yo creo que eso está muy lejos de ser verdad. En primero, porque hay una diferencia enorme entre lo que pasaba en los gobiernos anteriores. Tú ahora mismo recordabas episodios tan funestos como el Rápido y Furioso y lo que vemos ahora. Me parece que en primer lugar no tenemos altas autoridades, empezando por secretarios de Seguridad Ciudadana, como si lo fue Genaro García Luna, que hoy está preso y que está a punto de ser juzgado en unos días en Estados Unidos, que estaban absolutamente coludidos con el crimen organizado. Eso no es menor y hay que recordarlo. Tampoco es menor, me parece, que se haya logrado un operativo exitoso en donde claro que hay que mantener la precaución y claro que hay que mantener las alertas en los próximos días y horas, sobre todo en la zona de Sinaloa, ¿verdad? Pero que fue un operativo que al menos no generó, y no digo al menos como poca cosa, el baño de sangre que se podía esperar y que incluso hizo que en el año 2019 la captura, que también fue, por cierto, sin balas y sin violencia, pudo haber generado y por eso lo dejaron libre. Entonces, me parece que se reivindica el gobierno mexicano al ahora sí cumplir con una captura, digamos, cuidando todas las formas y evitando sobre todo que la población civil pues fuera afectada. Me viene a la cabeza aquel operativo en donde se abatió, así se decía entonces, a este capo de nombre Beltrán Leiva, no me acuerdo el nombre de pila, allá Arturo. en Cuernavaca, Arturo, que fue como por ahí, me parece que fue por ahí de finales de 2009 o 2010, no recuerdo bien, pero tú acuérdate de ese operativo, en donde además del grotesco espectáculo que vimos, porque ni siquiera me atrevo a repetir las imágenes, pero por cierto, ese operativo lo llevó a cabo la Marina de entonces. Y la Marina de entonces, que todavía estaba en el gobierno Felipe Calderón, se jactaban y se decía mucho que estaba muy bien apoyada, asesorada, ¿no? Por Estados Unidos. Y que se hacía esto porque a diferencia del ejército que estaba corrompido y que con el que prácticamente no se podía contar y que era un ejército totalmente entregado o infiltrado al crimen organizado, entonces que por eso se trabajaba con la Marina. Y fíjate lo que hacían. En cambio ahora, y también es de hacerse notar, la coordinación que hubo entre todas las fuerzas del Estado, pero que por supuesto el papel del ejército mexicano fue muy importante. Y yo creo que es muy importante porque insisto también en reiterar el tema de la soberanía. O sea, venimos de 3 décadas en donde se nos olvida lo que sucedía. La relación con Estados Unidos siempre va a ser una relación complicada, siempre. Y va a estar llena de desafíos, va a estar llena de riesgos, va a estar llena de altos y bajos. Pero a diferencia de los años pasados, hoy tenemos un gobierno que sí, que claro, que muy probablemente haya recibido información de inteligencia y apoyo para llevar a cabo esta operación. Yo no lo sé, pero no lo dudo. Nada más que la diferencia es que ahora, ¿verdad? En comparación a lo que ocurría antes, primero se llevan a cabo operativos muy bien realizados. En segundo lugar, lo llevan a cabo las fuerzas
del orden nacionales. O sea, no hay una intervención directa como antes con agentes encubiertos y demás. Te digo, hasta donde yo sé. Y sobre todo que la posición del gobierno de México es completamente diferente. La posición de México ante Estados Unidos. No estamos en contra de que no haya cooperación, o sea, claro que sí la debe de haber, pero con otras condiciones y en otras circunstancias en donde el gobierno mexicano se plantea y dice, sí, vamos a trabajar unidos, pero siempre bajo el respeto de la soberanía. Eso es lo que te diría en primera instancia, Vicente. Para darle la bienvenida al maestro Jairo Calixto Albarrán, déjame proyectar este video. Miren, no quiero minimizar ni siquiera que suene a chascarrillo lo que está ocurriendo en Culiacán, en Sinaloa, pero hay imágenes que a veces dice uno, caray, qué cosas ocurren en nuestro país, ¿no? La rapiña, en momentos en que está mucha gente con el Jesús en la boca, la rapiña, y me di cuenta de una imagen que me llamó mucho la atención. A veces la gente pierde la razón en medio de todo esto. Hay imágenes de la rapiña, ¿no? Mi querida Adriana, suéltalo, por favor. ¡Todo! Échame. ¡Todo! ¿Es neta? ¿Esas personas querían meter un refrigerador en ese carrito? Con mucho respeto, pero no manchen. No solamente que se están robando el refrigerador en medio de la rapiña, pero la cinta no da. Mi querido Jairo Calixto Albarrán, te saludo con mucho gusto. Bueno, así como esta persona que quería meter un refrigerador en medio de la rapiña a su carrito, un cacahuatito, pues los del PAN que andan haciendo comunicados no sé quién es el asesor del PAN, no sé si sigue siendo el tumbaburros, pero están para llorar. Condenamos la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal. Hoy que detienen a Ovidio Guzmán, condenamos la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal. Hoy que se da este operativo quirúrgico sin muertes colaterales, sin víctimas colaterales, dicen en el PAN. Como también lamentamos el miedo y los daños que enfrentaron hoy las familias de Sinaloa ante el operativo para capturar a Ovidio Guzmán después de su desafortunada liberación en 2019. Y déjenme leer. El Partido Acción Nacional condenó la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal ante los hechos violentos en Sinaloa. En un comunicado conjunto, el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal de Sinaloa lamentaron el miedo y los daños que tuvieron que enfrentar los habitantes del estado ante el operativo del Ejército Mexicano y la Marina para capturar al hijo de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, cuando fue gracias a su liberación en octubre de 2019 que se desató más violencia en el país. Hacemos un llamado urgente a preservar la seguridad física de la población. En tal sentido, encaminamos la comunicación de las autoridades con la población civil. Este es el resultado de la política de abrazos a los criminales, porque desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán, abrió el camino para que todos los narcotraficantes ataquen a la población civil. Esa fue la lección y los grupos del narcotráfico lo entendieron, por eso entran a las cárceles a liberar a sus líderes y entran a ciudades a matar libremente a gente inocente que va por las calles, dice, Marco Cortés, mi querido Jairo. Así como desafortunado el tema del refrigerador en un carrito, así el tiempo en el que deciden decir tanta barbaridad en el PAN, encabezados por Marco Cortés. Te saludo con mucho gusto, Jairo. No, querida, un abrazo, maestro. Pues fíjate que yo cuando vi estas imágenes del saqueo pensé que era el del PRD, pensé que los del PRD ya los había soltado, que estaban apañando cosas, porque así son. Mira, en realidad era obvio. De hecho, yo tenía así, cuando se supo todo lo del apañón de Ovidio Guzmán, dije, ¿cuánto se tardará el sector opositor en alegar que todo esto
no sirve para nada, no funciona, todo esto es una cortina de humo. ¿Cuánto se iban a tardar? Yo calculaba que entre 10 y 15 minutos. Pero es una cortina de humo para esconder que compraron rieles oxidados para el Tren Maya, mi querido Jairo. No. Es que son maravillosos. Si no fuera esto medio trágico, sí, es maravilloso todo lo que dicen. Si tú haces un recorrido a las redes sociales, lo que dijo Manolito Cloutier, ¿no? Que es un regalo para POTUS, ¿no? Que igual lo dijo el Chiquilicuadri de una manera, pues ya sabes, que en algo muy remotamente parecido al español. Bueno, lo de Loret, ¿no? Lo de Loret. ¿Y por qué no lo hicieron mejor? Pues quería que fuera como sus montajes, ¿no? Entonces, sí, todos esos absurdos, y buscando la manera, porque evidentemente no hay forma de restarle nivel ni importancia a un apañón de estas dimensiones, sobre todo viniendo de este personaje que hace unos años, pues sí, evidentemente, dadas las circunstancias, se tuvo que soltar. ¿Por qué? Porque tenían las barrets puestas a la población, tenían las barras puestas no solo a la población, sino a los familiares de los soldados. Es decir, era una cosa espeluznante porque sí estuvo mal planeado, y ahora que estuvo bien organizado, que bueno, falta ver qué ocurre, pero por lo menos en principio no tiene nada que ver con lo que hubiera ocurrido hace años. Y en aquel tiempo en que los mismos panistas que ahora están, Barco Cortés, toda esta banda de maleantes, ¿no? Dicen, no, ¿por qué? No sé qué. Son los mismos que hace años dijeron que no, ¿cómo es posible? Es un gobierno cobarde. ¿Qué importaban los muertos? El chiste es detener a este canalla. Y ahora son los que, ay, no, y se asustó la gente. Ay, pues, ¿qué esperaban? Pues claro, es un operativo muy importante para agarrar un personaje muy importante, no es cualquier cosa, porque yo he oído alegar a muchos, no, es que bueno, no pasa nada con el cártel de Sinaloa, es muy probable, pues así funcionan los grandes cárteles, la organización criminal, no, se desaparece uno, llega otro, y así es la cabeza de la hidra, pero este personaje en particular era un símbolo, sobre todo porque había retado al Estado mexicano, había retado al gobierno mexicano, y el gobierno en ese momento tuvo que apechugar, aguantar vara, y ni modo, pues sí, no vamos a arriesgar a decenas o de personas a unas balaceras por este apañón, ni modo. No se aguantaron. Y ahora, Jairo, dime. Tú mencionaste a Manuel Cloutier. Creo que hoy la oposición en México está representada por Manuel Cloutier. Esta mañana Manuel Cloutier subió un tuit y dije yo, esta es la oposición. Ni Lili Téllez ni Felipe Calderón se atrevió a tanto. Y ya con eso creo que estoy llevando esto a otro nivel. ¿Quién apretó más fuerte el huevito de Lopitos? ¿El narco o los gringos? Y dije yo, pinche oposición, qué cabrona oposición, nótese mi sarcasmo, Jairo. Sí, no, pero este es el nivel del personaje, que además, ese cuate cuando no vomita, deyecta, cuando no, es horrible. Yo no sé cómo Tatiana no lo ha mandado ya al manicure, porque no está para menos. Y es la misma lógica del Chiquilicuadri. Si viste sus tweets, pues seguramente te das cuenta que ya no se la alucina. En realidad, está traicionando al cártel de Sinaloa. AMLO está traicionando al cártel de Sinaloa por apañar al Chapito. O sea, ya el absurdo del absurdo. Ya lo peor es cuando dicen, no, que es un regalo para Biden. Y yo, en mi papel, como si fuera Lucerito, digo, ¿y? Pon tú que sí, es un regalo para Biden. Ay, pues por mí que lo apañen, se lo den un moño y que se lo lleve, ¿no? O sea, es un personaje espeluznante, que bueno que por lo menos uno menos, y ya que lo apañen, sobre todo ahora que lo que sabe de las relaciones del Calderonato con el cártel de Sinaloa, serviría muy bien para el juicio que viene de García Luna Productions, lo que diga la Barbie, y que puede entrar en consecuencia, pues la caída de un personaje que anda huido, que anda escapando, que es Felipe Calderón y toda su pandilla. Ya que una vez que eso se libere, bueno, no va a quedar oposición, no va a quedar piedra sobre piedra, pero bueno, esperemos a que eso ocurra, pero tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? Y lo de Calderón, mira, la verdad, con Lili Téllez tuvieron casi que el mismo tuit. ¿Qué dijeron?
felicitaciones y solidaridad con el ejército mexicano que cumplió su deber, no sé qué. Y se les olvidó que este ejército depende de las órdenes de un gobierno y que este gobierno planeó y planteó la idea, ¿no? Y organizó esto. El ejército, por supuesto, ya armó el operativo, lo ejecutó, pero quien tuvo la decisión política de hacer este operativo no fue Calderón, que se hizo pato, ¿no? Con sus cuates de Sinaloa, no, fue el gobierno mexicano, López Obrador, que va, y además movieron muy bien las piezas, porque además personajes que estaban dentro de la seguridad en Sinaloa los separaron casualmente hace muy poquitos días, ¿no? Que nadie sabe, nadie supo, y toma la barbón. Entonces, toda esta mezquindad, como decía Leti Chelius, es eso, es la mezquindad. Pero además de veras se ven espeluznantes y más ridículos que esos cuates tratando de meter ese refri en una camioneta. Claro. Si hubieran llevado una cosa más pequeña, agarraron el tamaño caguama en vez de llevarse pues algo más moderado, ¿no? Por así son. Y yo la verdad pensé, dije, no, esto está pasando ahí en el CEN de Acción Nacional. Oye, déjame regresar con la querida Elisa, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que está al pendiente de lo que ocurre en redes sociales. Y hay cuentas como Chic Xion que deja la víbora chillando, ¿no? Si bien a bien no sabemos quién es Chic Xion, pues sí sabemos lo que escribe. Y por ejemplo, hoy el presidente en la mañanera lo retomó. El cerro estorba, los aviones van a chocar, la torre está inclinada, el mar va a cambiar de color, la revocación es para reelegirse, compren dólares, la estabilidad del peso es malo para la economía, el petróleo ya no se usa, los rieles están oxidados. ¿Cuál es su pendejada favorita? Sin Chiapas y sin Oaxaca, México sería potencia. Si suben el salario mínimo, habrá inflación. Vete ya, AMLO, nomás acabas y te vas. AMLO hace brujería a las 2 a.m. en Palacio Nacional. Ganamos, solo perdimos 4 de 6 gubernaturas. Los segundos pisos se van a caer. Soy de mega izquierda. Los trenes son ecocidas porque es tecnología de hace 100 años. Es narco porque saludó a la mamá del Chapo. Sembrando Vida es una fábrica de chocolates para Chocolates Rocío. Dio contratos multimillonarios para que le rentaran una casa. El periodismo es incomodar al poder. El Tren Maya es para incrementar la plusvalía del rancho de López Obrador. Está militarizando a México. Los indígenas no quieren educación, les gusta vivir así. El que suba la gasolina solo afecta a los ricos, que son los que tienen coche. Los pobres no comen gasolina. El que sube el dólar no afecta a los mexicanos. El que sube el dólar solo afecta a quien compra cosas importadas. Si llueve arriba, gotea abajo. Con 6,000 pesos se tiene casa, carro y escuela. La evasión fiscal es culpa del comercio informal. Las refinerías ya son obsoletas. Y bueno, lo que faltaba, Biden presionó para que se capturara a Ovidio Guzmán. Biden le paga el favor a López Obrador y por eso aterrizará en el AIFA. Mi querida Elisa, ante esto estamos. Y parecería meme, parecería de risa, pero es tristemente contra lo que tiene que lidiar el presidente Andrés Manuel López Obrador con una oposición que, cuando digo mereceríamos tener una mejor oposición, lo digo porque para la democracia es importante una oposición sólida, pero en México lo peligroso es que la oposición está a este nivel, mi querida Elisa, o salvo que tú digas otra cosa. No, estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, me parece muy ingenioso el tuit al que hizo alusión el presidente porque bueno, dice el presidente algo así como las aberraciones de los conservadores, ¿no? Y se podría hacer una lista interminable. Y claro, un poco uno dice, qué risa, porque pues qué risa que sean tan brutos, esa es la palabra, tan cretinos, que el nivel sea ese, pero por otro lado sí es muy preocupante, o sea, lo hemos dicho aquí muchas veces en tu espacio, tú mismo lo acabas de decir, o sea, lo preocupante es que tengamos una oposición tan pedestre. Yo creo que la democracia en este país se merecería otra cosa, pero fíjate tú que
este compendio al que hace alusión este tuit, ¿no? Y que cada día se puede ir acrecentando, o sea, son falacias, ¿no? Básicamente son falacias que intentan, ¿no?, imponer una verdad que por supuesto no es tal, ¿no?, pero que a fuerza de repetirla creen que se va a volver verdad, ¿no? Y bueno, que simple y sencillamente son la muestra fehaciente de la pobreza analítica que tienen el sector conservador en este país. Porque lo peor del caso no es que solamente lo repitan 2, 3 tuiteros ahí sin mayor trascendencia. Estas cosas, este compendio, muchas de estas frases, pues son dichas por los meros petateros de la oposición. O sea, no lo dice cualquiera. Entonces, ¿qué nos denota eso? Bueno, primero que hay un fracaso enorme de este sector opositor, de este sector conservador, ¿no?, en minar, digamos, las acciones exitosas que ha tenido este gobierno. O sea, si la única respuesta plausible que tienen el día de hoy para responder, pues, o sea, para posicionarse, es decir, que esto que ocurrió es un regalo para Biden, o sea, imagínate el nivel, y así como eso todo, o sea, hablas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que la torre no sé qué, hablas de la refinería y que no es cierto, que todavía no se inaugura, hablamos del Tren Maya y que si los rieles y que si oxidado, o sea, no pueden articular un argumento más allá de una descalificación que es falaz, ¿no? Hoy es un día inolvidable en ese sentido, porque, bueno, además de lo exitoso del operativo de captura de este señor Ovidio, para cereza en el pastel, ¿no? Tanto que les hace enojar, por ejemplo, este tema del aeropuerto Felipe Ángeles, que está lleno, como hemos dicho, o sea, se han encargado de atacarlo con este tipo de falacias. Bueno, pues resulta que se anuncia que ambos presidentes van a aterrizar en ese aeropuerto ahora en su visita a los presidentes de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, yo creo que el fracaso de la oposición, ¿no?, que ha usado estos temas, por ejemplo, esto, ¿no?, lo de la captura de Ovidio, ¿no? En su momento era el culiacanazo y es como, pues sí, pero abrazos no balazos y mira, y de todas maneras se fracasan. Pues sí, pero aquí el tema es que esto que pasó hoy, por ejemplo, viene a desmontar ese tipo de cosas que dicen, esas mentiras de que había un pacto entre el gobierno y el cártel de Sinaloa. Pues bueno, hoy queda muy claro que eso no es verdad en absoluto, ¿no? Y bueno, qué triste que hoy por hoy no haya un nivel, pero para nada bueno dentro de la oposición, para poder, pues, enfrentar lo que yo creo que va a ser otro sexenio que van a estar en la misma posición sin poder articular, ya no digamos argumentos para pues sí, oponerse a este gobierno, sino un proyecto que realmente pueda convencer a la gente. Porque lo que pasa es que también no tienen ninguna idea y por lo que uno puede deducir, lo único que proponen es volver a lo anterior. ¿Quién en este país quiere volver a lo anterior? Bueno, claramente solo ellos, ¿verdad?, que quieren volver a sus privilegios y que quieren volver al estado de cosas en donde, pues, gente como Sheridan, por ejemplo, y la gente de Letras Libres, pues recibía carretadas de subsidios, ¿no? Y ese tipo de gasto estatal no les parecía mal, ¿no? Pero sí les parecía cuestionable todo lo que tuviera que ver con los gastos en otro tipo de temas urgentes, ¿no? Como en salud, como en educación, como en el fomento al trabajo y a la vivienda y demás. Ese gasto del Estado, no, eso sí no se permitía. Los subsidios que les correspondían a ellos para mantener a esa élite parasitaria que se encargaba de justificar ideológicamente al neoliberalismo, ahí sí no lo cuestionaban, ¿no? Entonces, bueno, por lo visto vamos a ver muchos años más de esta oposición tan pobre analíticamente hablando. Y obviamente con todo el sarcasmo del mundo, maestro Jairo Calixto Albarrán, me dicen mis fuentes, fíjense cómo lo estoy anunciando con bombo y platillo, mis fuentes me reportan
que el más molesto con el operativo para la detención de Ovidio fue el gran Guillermo Sheridan, porque ahora que se tiró al suelo como víctima y dice que necesita protección, seguridad, porque corre peligro su vida por los ataques del presidente en la mañanera, pues ¿quién lo tome en cuenta? Pobre, digo, no quiero minimizar ni burlarme del señor, pero pues sí me burlo. Entendió el que entendió. Guillermo Sheridan, exhibido como aviador en la UNAM, exhibido como un mercenario del clan Krause, se dice víctima del, ¿cómo le llama Loret? El pasante de dictador Andrés Manuel López Obrador, querido maestro. No, mi Sheridan, querido, hombre, que se hizo la víctima, se tiró al suelo, hizo melodrama ranchero, la Neymariña, todo, ¿no? Cuando es un personaje, la verdad, tan menor, de veras tan menor, a mí me sorprende mucho, cualquiera que haya leído sus libros dice, este cuate, no, de veras, no da ni para dar clases, de veras, en la nocturna. Es un personaje que ha estado siempre cercano, evidentemente, al poder, pero claro, al poder de Krause y por supuesto de Octavio Paz, le dedicó libros y libros a Paz, seguramente libros que Paz ni leía, los ha de haber visto, los ha de haber echado, porque Paz, pues, mira, podemos estar en contra de muchas cosas o podemos discutir a Paz en muchas cosas, pero pues era un intelectual de grandes dimensiones, y todos los demás, pues eran los enanos del Tapanco, incluyendo Krause, que tampoco es ninguna lumbrera, siempre nos han vendido como, no, es un señor, un vivalazos de tiempo completo, como todos sabemos, sabemos todo lo que han recibido, bueno, Nexos y Letras Libres y tienen todo este aparato que se les cayó, pues porque se acabó la diversión, porque ya no está los viejos gobiernos, no está pues todo ese apoyo que recibían, y Sheridan es eso, es vivir siempre de las migajas de ese poder que recibían, y claro, cuando lo necesitan, va, a ver, ataca a la Poniatowska, y ahí fue, buscó, bueno, no, aquí plagió 3 comas y 2 líneas, ¿no? Y así es lo único del que se va a recordar a Sheridan, de veras. No hay nada que valga, sus novelas son aburridas y sin gracia, y dicen que es el humorista, ¿no? De Letras Libres. Hazme favor, pues imagínate cómo estarán, pobrecitos, corazón, están como están, no tienen sentido de la comedia, ni mucho menos. Bueno, es más divertido Chespirito, nada más para no ir tan lejos. Y este personaje es eso, ¿no? Y lo que vivimos hace unos días es todavía más, así que más peor, ¿no? Porque eso fue de plano de sicarios, encontrar todas estas cosas, seguramente alguien le dio el pitazo, porque bueno, no lo veo, sí, de pronto, me parece que debe haber algo oscuro en la tesis de doña Yasmín, ¿no? Y no, en realidad, pues evidentemente todo es ahora sí que un complot, que bueno, pues todavía no sabemos las dimensiones que bien dijo Leti, la UNAM tiene que checar, porque sí, de que hay venta secreta de tesis, yo las tengo al 2x1, me quedo maestro, si no te has titulado, yo te puedo echar la mano, tengo aquí unas 20 tesis que las doy al mejor postor, entonces la UNAM tiene que checar eso, independientemente de lo que resulte, porque todos siempre se ha hablado de eso y muchos tenemos historias de personajes que conocemos, aunque no, evidentemente no tan encumbrados, que pues tienen sus tesis de producto de la compra y no del trabajo de investigación. Para quien hemos hecho las tesis de licenciatura o de cualquier grado académico, sabemos la friega que eso significa, sabemos todo lo que es la chamba que se requiere. Deja tú hacer la tesis, encontrar a los sinodales, que te hagan caso, que te pelen, que te den audiencia. Bueno, eso es todavía peor. Pero bueno, Sheridan es ese personaje que es el sicario de Krause, como Krause fue el sicario de Octavio Paz. Acordémonos de esos textos sobre Carlos Fuentes, ¿no? El guerrillero dandy, que es uno de sus clásicos, y por supuesto, pues el que le dedicó a López Obrador. Entonces, de eso han vivido, y sus aportaciones a la cultura y a la filosofía y al pensamiento son súper limitados. Y Sheridan, que se tira al suelo, mira, tristemente le cayó esta historia, porque ¿quién se acuerda ahora de por sí? Nadie sabe quién era Sheridan, y ahora
menos. Ahorita con lo de Ovidio, están, no sé si ya oíste el nuevo éxito de la oposición, es una nueva canción que está sonando. Me dicen que la canta el Chiquilicuadri, ya sabes, Julen Rementiría, Calderón, la Zavala, la Rabadán, la Galvez, todos juntos a coro cantan aquello ¿de qué manera te Ovidio? Y así están, chiqui. Pórtate bien, Jairo. A ver, oigan, para cerrar, mi querida Elisa, mi querido Jairo, porque, y lo propongo, quería terminar con otro tema, pero este es importante. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, presenta una denuncia de lo que podría estarse dando ya en el Estado de México. Ya se la aplicaron, con mucho respeto lo digo, ya se la aplicaron a la maestra Delfina Gómez en el pasado proceso electoral. Que no se nos olvide el cochinero, la entrega de recursos desde el gobierno para robarle la elección a la maestra Delfina Gómez e imponernos al familiar de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo. Bueno, pues ahora se habla de toda una estrategia, de todo un movimiento con espectaculares y anuncios en el transporte público para posicionar a Alejandra del Moral, la que sería la rival del PRI, de la maestra Delfina Gómez, quien lleva la estafeta, la bandera de la Cuarta Transformación. Ojo, el PRI puede estar moribundo, pero el dinosaurio mueve la colita. Al pendiente de lo que está ocurriendo en el Estado de México. Si bien todas las encuestas apuntan a que si hoy fueran las elecciones, Delfina Gómez y Morena se llevaban de calle, aplastaban a la alianza esta putrefacta de Claudio X González y a sus peones. Ojo con lo que está pasando en el Estado de México. Échame, Adriana, el video. El día de hoy hemos presentado una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, el equipo de campaña de la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata de Morena al gobierno del Estado de México, el senador Higinio Martínez, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, Horacio Duarte, coordinador de campaña, y el equipo jurídico, por el hecho de que hay más de 300 espectaculares y 200 anuncios exteriores en transporte público de Alejandra del Moral, exsecretaria de Desarrollo Social y precandidata del PRI a la gobernatura. Curiosamente, las autoridades electorales no han dicho nada sobre estos espectaculares, no obstante que estamos a días de que arranque formalmente esta precampaña. Hemos calculado que el valor de estos espectaculares rebasa los 30 millones de pesos, que es el tope de precampaña establecido por la autoridad electoral, por lo que estamos exigiendo al instituto que actúe de inmediato, retirando la totalidad de los anuncios y espectaculares y que se contabilice este gasto como gasto de precampaña. Por lo tanto, no tendría Alejandra del Moral recursos para su precampaña. Queremos que haya juego limpio, queremos que se respete la ley. No puede haber ningún tipo de campañas encubiertas en favor de alguien. Supuestamente es una revista la que se anuncia, Mundo Ejecutivo. Si ustedes entran a la página de internet de Mundo Ejecutivo, ahí no hay rastro de la famosa portada que está en todos los espectaculares. Por lo tanto, está claro que se trata de una simulación, de una campaña tramposa para posicionar de manera anticipada a la precandidata del PRI. Queremos vivir en una auténtica democracia, que se acabe la simulación, los fraudes electorales. Le exigimos a las autoridades que actúe de inmediato. Queremos que el pueblo del Estado de México decida libremente y sabemos que la gente ya decidió por un cambio. Muchas gracias. Lo pongo sobre la mesa porque mucho se ha hablado de si los seguidores de Marcelo Ebrard están denunciando. De hecho, lo puso en primera plana el periódico Reforma a quienes respaldan a Claudia Sheinbaum,
que si los espectaculares de Es Claudia están violando la ley electoral. Vamos a ver que si también se hace ruido sobre esto que está ocurriendo en el Estado de México. Elisa, dame tu opinión de esto para cerrar, porque ya estamos encaminados rumbo a las elecciones en el Estado de México y en Coahuila en este 2023. Mira, Vicente, a bote pronto lo que te puedo decir es que se va a ver si tiene doble rasero la autoridad electoral en general, tanto la local como la federal, en este caso en el Estado de México por ser local, pero también la federal debería estar observando esto de algún modo. ¿Por qué? Porque por un lado se ha ensañado, en mi opinión, con los personajes, digamos, que están involucrados en circunstancias como de pre-campañas, en este caso como lo que pasa con los espectaculares de la doctora Sheinbaum en su momento, y con otras cosas, ¿no? En donde están observando así con lupa y están, también no es la única acción que han emprendido, digamos, en contra de la doctora Sheinbaum. Ha habido otras medidas que han tomado y la han apercibido por otro tipo de detalles. Y por otro lado, llama la atención que, digamos, esta nomenclatura electoral, ya sea local o federal, pues se hacen un poco de la vista gorda con casos tan ostentosos y tan notorios como el de la candidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, esto que está denunciando Mario Delgado. Entonces, vamos a ver, ¿no? O sea, yo quiero ver si realmente estas autoridades electorales van a poner la misma atención y van a revisar con lupa todo esto que pareciera, al menos a mí, yo no soy experta en esos temas, pero me parece que no es nuevo, por supuesto, pero es parte, digamos, de un modo de operar en tiempos electorales en donde el PRI es muy dado a utilizar estas vías alternas, truculentas, para evadir el circuito legal. Entonces, muy probablemente alegarán que como, bueno, no es propiamente una campaña, sino que es un trabajo periodístico de esta supuesta revista, no sé qué, ¿no? No lo sé, pues, pero lo que es un hecho es que hay que revisar cómo va a actuar la autoridad electoral en este sentido. Y pues también no olvidemos ni nos hagamos los ingenuos, porque, bueno, sabemos que esta nomenclatura electoral en México todavía está muy lejos de entender el momento político que estamos viviendo actualmente. Se ha resistido en mayor o menor medida a la transformación de sus estructuras, a bajarse los presupuestos y entrar en una lógica de austeridad. Se ha confrontado, y hablo específicamente de algunos personajes dentro del Instituto Nacional Electoral, pero también incluso dentro del Tribunal Electoral Federal, se oponen abiertamente al gobierno, o sea, actúan prácticamente como miembros de la oposición. Entonces, hay que estar muy atentos, porque yo no dudo que aunque este señor Lorenzo Córdoba se vaya a ir y también Ciro Murayama ya estén próximos a dejar sus cargos, pues haya todavía quienes dentro de estas estructuras electorales, pues les sigan el papel, digamos, de comportarse como opositores francos y abiertos a esta cuarta transformación, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa. Mi querido Jairo, también escucho tus opiniones para cerrar. Híjole, mira, la verdad es que a mí estas historias creo que tienen que tener que ver con Sandra Cuevas. Puso un muy mal ejemplo al poner esos grandes espectaculares, ¿no? Es donde se ve su ego desmecatado, ¿no? Que lo vimos por todos lados y cada... Entonces, entiendo que esta señora del Moral, y que tiene poca moral, por supuesto, pues sacó estos espectaculares que
pues para levantar su ánimo, para levantarse el ego y demás, pero se ven tan burdos que bueno, es una cosa muy infame. Sabemos que esta revista, Mundo Ejecutivo, como varias más, que no existen o que existen de una manera que sirven solamente para levantar ciertas campañas, ¿no? Para pues darle vida a ciertos personajes que nadie lo conoce. Lo vimos recientemente, pues aquí en hermana República de Coyoacán, el señor munícipe, no, que nadie conoce, un panista oscuro y sin gracia, pues puso uno, igual la revista ejecutiva, lo declara el hombre del año. Nadie sabe la revista, nadie conoce a este señor, pero así tuvo un montón de espectaculares por todo Coyoacán. Y así varios. Es muy común, antes se usaban en los viejos tiempos revistas de ocasión para cumplir estas funciones. Entonces es una vieja práctica, pero yo creo que por culpa de Sandra Baticuevas, esto ha pasado y la gente ya está exagerando. La única que tiene, mira, en ese sentido, tiene un ego un poquito más dominado, es Lía Limón. Fíjate que ella también está haciendo su campaña, pero ¿sabes cómo le hace? Pone su nombre en letras chiquitas en las cebras de los cruceros de su colonia. Entonces ve así, por ahí en varias fotos, donde se ve el crucero y está Lía Limón, Tata te quiere y te ama. No sé qué. Dices, no, oiga señora, por ahí hacen pipí los perros, pero no, ella me gusta que tenga por lo menos dominio de su egomanía, que es grande, pero aquí viene la mantuvo, a diferencia de Alejandra del Moral, que además esta es la última oportunidad del PRI, como bien dices, el dinosaurio mueve la cola, es la última oportunidad del PRI para no desaparecer, para no extinguirse. Si pierden el Estado de México, que bueno, lo dicen hasta los encuestadores que siempre dan como ganador a mi licenciado Peña, ¿no? Que es muy probable que la pierdan y nada más les va a quedar una pequeña gobernatura y van a perder todo y ya van a desaparecer misteriosamente. Entonces van a ir, ya sabes, a Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, ese notable demócrata. Entonces se están jugando todo por el todo. Y aunque esta Alejandra es un personaje pues oscuro, que no tiene, digamos, sí tiene unas relaciones con, por supuesto, todo el grupo Atracomucho y demás, pero digamos, ya sea los electores, es un personaje prácticamente desconocido. O sea, nadie sabe, nadie supo, nadie la ha visto caminar por Ecatepec, nadie la ha visto comprar sus cosas en las tiendas de Tlalnepantla. Entonces, me temo que pues sí van a hacer eso y más, a sabiendas de que el INE, por ejemplo, se va a hacer pato como siempre, como ocurrió, como bien dijiste en el principio, en las elecciones pasadas, ¿no? Bueno, hicieron todo lo que pudieron, robaron todo lo que pudieron, metieron recursos de donde fuera para que ganara este personaje dudoso y siniestro, pero es lo que tienen, porque no queda nada. Después de si llegan a perder el Estado de México, el último de los territorios tricolores, pues ya se los cargó patas de cabra y van a quedar peor que el PRD. Bueno, van a terminar yendo al PRD. Fíjate nada más cómo estará de mala cosa. Entonces, pues vamos a ver eso y más. Esperemos que la autoridad, que lo dudo mucho, no va a reaccionar, se va a hacer pato. Ya sabes, Lorenzo se va a hacer más Lorenzo que nunca. Ciro Murayama, pues igual, como siempre. Va a mirar hacia otro lado. Ah, mira, allí en Morena gastaron 2 pesos más. Y en cambio, que está en el atracadero, no van a ver nada. Y eso casi que te lo firmo y te lo cumplo. Mi querido maestro Jairo Calixto Albarrán, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus esfuerzos independientes en otras trincheras, Jairo? Mi querido maestro, primero un abrazo, Elisa, y una maravilla compartir contigo estos momentos de solaz y esparcimiento, Elisa, y ya saben que me pueden encontrar en @JairoCalixto, ahí en el Twitter. Ahí sí es el puro merequetengue, ya me mandan de veras a los trolls más chafas, ya
de plano, traen el pensamiento solo de Fox, repiten lo de Fox, es increíble, ya manden unos mejores. Bueno, pero ahí siempre hay emoción y hay cotorreo. También pueden encontrar en el periódico Milenio mi columna Política Cero, todos los días, haga o no haga falta, de lunes a viernes. Ahí me pueden encontrar desde Política Cero, y ahí también hay diversión para toda la familia. Les encanta el sector opositor, no sabes cómo me quieren. Me aman, Ya sé. me aplauden de una manera desmecatada. Y, por supuesto, ya ahorita estamos en receso, pero me pueden encontrar en el Canal 11 a las 10 de la noche, en Operación Mamut, con un elenco espléndido y maravilloso de personajes y de creadores y de intelectuales de veras, no como Sheridan. Pero estamos en receso, yo creo que en un par de semanas ya estaremos de vuelta, mi querido doctor. Y un abrazo, Elisa, de nuevo. Querida Elisa, cerremos invitando también a la gente a tus trincheras, a tus redes, por favor, y gracias por la paciencia y por estar aquí cumpliéndole a la audiencia. No, hombre, la agradecida soy yo, Vicente. Un placer siempre compartir con ustedes. En esta ocasión, además, me tocó la suerte de que me compartir la mesa con Jairo Calixto, que soy su fan total. Y pues bueno, un saludo enorme a tu audiencia. Y pues bueno, ahora no estoy muy activa en el Twitter, pero siempre ando un poco dando lata. Me pueden encontrar ahí, saludar, es @tdetoño a3ncit, Tanit, y pues con mucho gusto nos vemos por allá. Te mando un abrazo, querida Elisa Godínez. Gracias, maestro Jairo Calixto Albarrán. Estamos al pendiente. Que pasen buena noche, que descansen. Y bueno, seguimos.